¿No hay ninguna pregunta? No. No puede ser. No puede ser. Hola, buenos días. Me ha parecido muy interesante esto. ¿Te importa? ¿Os podéis identificar para este Sí, conocimiento? mira, yo soy Carlos Soriano, soy de una compañía que se llama DESPA, Helicópteros Deportivos de España. Es un ultraligero pequeñito y tal que, bueno, hemos homologado con AESA y que, bueno, ahora tenemos nuestras dificultades para prototipos, etcétera, ¿no? Me ha parecido muy interesante esto de que no es subvención, decís que no es subvención. O sea, que esto es como una asociación Estado-empresa, ¿no? O sea, es como diciendo, bueno, vamos a ver el talento hasta dónde llega, ¿no? Entonces, si no es subvención, a mí siempre me ha impactado una cosa del Estado y es, ¿me vais a pedir también los TCs, los balances, el no sé qué, el plan de viabilidad? ¿Y me vais a hacer que mienta? Dice, miente hasta que te den la subvención. ¿O verdaderamente vais a considerar el proyecto que es innovador y todas estas cosas? Y termino. Y vais a valorar también esos 6.000 egresados que tenéis ahí fuera, que yo de alguna manera pertenezco al ámbito universitario. Y me da mucha pena que dice que en España solamente hay 3 salidas, por mar, por tierra y por aire. Entonces, que estos egresados puedan participar en una compañía innovadora, también con el Estado de alguna forma, y que los podamos incluir dentro de las plantillas sin mentir, diciendo que nosotros vamos a contratar a estos egresados para que construyan la tecnología del futuro, ¿no? Y luego la participación del Estado en la compañía, en la patente de alguna forma, cómo se manifiesta si en un momento se internacionaliza, ¿no? De alguna forma, si la patente la desarrollamos, nos ayudáis a desarrollarla y luego vendemos internacionalmente porque interesa a Arabia Saudí, por ejemplo, o a quien sea, cómo se participa. Me ha parecido súper interesante y me ha parecido que aquí hay un aire de cambio porque en definitiva no es una subvención, sino que es una ayuda como un apoyo diciendo yo me asocio contigo para poder llevar esto a cabo, ¿no? Muchas gracias. A ver, la pregunta es súper interesante y no estaba preparada y es múltiple, así que vamos poquito a poquito. Primero, como dices tú, no son subvenciones, son contratos. ¿Vale? Entonces esto tiene unos efectos muy interesantes. Para empezar, tiene un efecto, lo comentábamos antes Javier y yo, incluso contable y fiscal. Que decir, esto en la empresa te va a entrar por la línea de ingresos, no te va a entrar por la línea de subvenciones. Tú vas a facturar los proyectos y más de que hagas. Si te presentas a las licitaciones, a los concursos públicos y ganas, facturarás tus servicios. Entonces, al ser contratos, y ahora me viene la vena gallega, dependiendo del tipo de instrumento, los que conté antes, que utilicen, es uno u otro. Entonces, si hacen compra de tecnología innovadora, que tú dices, oye, pues con mi producto te garantizo que va a funcionar, con un tiempo y dinero, con el desarrollo va a funcionar, para que te puedas presentar te tendrán que aplicar lo que se llaman los criterios de solvencia que marca la ley de contratos, que distan bastante de las cosas que se suelen pedir en las ayudas, como decías tú, pero que hay unos mínimos fijados por ley. Entonces, es posible que te pidan, por ejemplo, que tu empresa tenga un mínimo de facturación en proyectos similares en los últimos ejercicios. ¿Vale? Normal sería, como bien ha dicho el director del parque, como se querrá favorecer también la participación de pymes, que los criterios de solvencia en lo económico no sean duros, pero probablemente donde serán duros es en lo técnico, que se pedirá a la empresa que tenga experiencia y capacidades para hacer cosas. Pero si es compra de tecnología innovadora, y esto hay que tenerlo claro, hay unos mínimos por debajo de los que no se puede bajar, porque los fija la ley de contratos del sector público. ¿Vale? Aunque los quieran bajar, hay unos mínimos. Eso os puede llevar, mira un poco al resto, y eso también es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Yo creo que en ese taller que ha anunciado el director del parque, probablemente se hablará de eso, a que igual para presentaros a las licitaciones os tenéis que asociar. Habitualmente, cuando uno se enfrenta a una licitación pública de ley de contratos, pues las empresas, lo digo yo que ahora vendo al sector público, vemos que no cumplimos todas las solvencias y tenemos que asociarnos con otros que cumplen la parte de solvencias que nosotros no cumplimos. ¿Vale? Y es una cosa que veréis cuando se publiquen los pliegos. Se publican los pliegos, las primeras cosas que hay que mirar son las solvencias. Si por otro lado los dos gobiernos toman la decisión de, dentro de los instrumentos de compra pública innovadora, ir a la compra precomercial, que esto contaba yo, de tú no garantizas que vaya a funcionar, pero así se arriesgan y te compran el proyecto de I+D, como son contratos fuera de la ley de contratos, los mínimos de solvencia de la ley desaparecen. No hay por qué usarlos. Habrá solvencias, pero no tienen que ser los mínimos de la ley. Y, por ejemplo, la Comisión Europea, que muchas veces subvenciona mucha compra precomercial, aunque no es el caso, recomienda que las solvencias permitan que participen pymes muy innovadoras, incluso empresas recién constituidas. No se les pida nada. Eso es una potestad que estará dentro de los que sean aquí órgano de contratación, que no se puede anticipar qué solvencias vayan a poner, pero es posible que sean bajas desde el punto de vista económico.
Lo que sí que tendrán que ser es importantes es la capacidad de I+D. Si a ti te están contratando que hagas un proyecto de I+D a ver si va a funcionar, tendrán que permitir solo que se presenten entidades que tengan capacidad de hacer esos proyectos de I+D. Entonces las solvencias se van a parecer más a qué experiencia tienes, qué investigadores tienes, qué equipamiento tienes, etcétera, qué patentes, desarrollos previos tienes. Se pueden parecer más a eso. Nuevamente, puede ocurrir que tengas que asociar o no. Y si van por la vía de la Asociación para la Innovación, perdona la respuesta compleja, pero es que la pregunta era así de compleja en el fondo, que es que te compra el I+D y si funciona te hacen proveedor, volvemos hasta la ley de contratos, pero las solvencias van a tener más que ver con tu capacidad para investigar. Entonces, acabando de contestar tu pregunta, los requisitos para poder participar en las licitaciones, no en la consulta. En la consulta no hay ningún requisito para participar. Una persona física, una persona individual puede participar. Yo puedo salirme aquí y participar. Realmente yo no puedo, porque estoy sentado al otro lado, pero si estuviese sentado del lado del mercado, podría participar a título personal dando una idea. Pero para participar en las licitaciones se van a ver en los criterios de solvencia. Entonces, cuando se publican las licitaciones, tenéis que estar muy atentos a ese apartado. No se van a parecer a las de las ayudas, con carácter general no se tienen por qué parecer, pero sí que os anticipo que puede ser que os lleve a tener que aliaros. Porque puede ser que lo que se pida no lo cumpla una empresa individualmente y tenga que aliarse con otras. Por eso es muy importante una cosa que comentaba el director del parque, que es transparentar el proceso. De hecho, todos aquellos que manden ideas, será público que han mandado ideas, no el contenido detallado de la idea, pero será público que han mandado ideas. Todos los asistentes hoy, probablemente será público que han asistido hoy, igual no las personas, pero sí las entidades, pero se hace por vuestro bien, para que sepáis quién está detrás de esto, qué parte del mercado está intentando optar a esto y para saber con quién aliaros. Respecto a la parte de la patente, y ya me callo aunque tenemos tiempo, lo ha dicho el director del parque, la intención de ellos es que los desarrollos que se hagan podáis hacer negocio posterior con ellos, con otros potenciales clientes. Aunque ellos puedan ser un primer cliente en esa gestión de emergencias, esa gestión de prevención de ahogamientos en las playas, esa gestión de personas que se pierden en el monte, ellos os van a permitir poder coger esa solución que habéis desarrollado y en parte será financiada por los dos gobiernos y que se la puedes vender a un tercero. Luego, todo lo que sea la propiedad de las patentes y las licencias va a ser generosa hacia las empresas. Exactamente qué intentará la titularidad es una cosa que no se puede decir ahora, porque, y no me quiero extender hoy, también depende del tipo de compra. Vale, pero lo que sí haceros la perspectiva, porque eso sí que nos lo han comunicado, es la vocación de los dos gobiernos, es que habrá un esquema de gestión de los resultados de la I+D que se va a desarrollar aquí, que os permitirá hacer negocio con terceros. Vale, esa es la idea con la que tenéis que quedar ahora. La concreción de cómo se va a gestionar la propiedad intelectual nuevamente aparecerá en las licitaciones. Las licitaciones tendrán un apartadito que será claro y tiene que ser inequívoco, si se hace bien, que explique cómo se va a gestionar la propiedad intelectual. Una advertencia, que pasa mucho en procesos de compra pública innovadora. Si alguna empresa cree que puede tener limitaciones con esto, sobre todo con una cosa que se llama, lo voy a explicar, la propiedad intelectual preexistente, debe de hacerlo constar ya en la consulta preliminar del mercado. Ejemplo, yo soy una empresa que tengo un software súper interesante de inteligencia artificial, ¿vale? En el que he invertido 1.000 millones de euros en desarrollarlo. Y ese software podría ser la base para hacer esa prevención de cómo se van a comportar las mareas que pedía Eduardo. Y dice, oiga, este software es mío. Y usted me va a comprar un I+D para seguir evolucionando el software, pero este software es mío. Entonces yo no le voy a dar este software gratis. Pues si no está dispuesto a darle una licencia de uso gratis, que lo diga en la consulta. Si está dispuesto a un GRIS de hacer una licencia de uso limitada, que lo diga en la consulta. Si está dispuesto a compartir la propiedad de lo que se desarrolle después, que lo diga en la consulta. Si va a tener un problema ahí, y esto lo digo ya porque ya empieza a peinar canas en esto de la compra pública innovadora, lo digo una vez más, que lo diga en la consulta. Porque si no lo dice en la consulta, estos señores tomarán las decisiones que ellos estimen en cuanto a las licencias, la propiedad intelectual preexistente y se acabó. Y de momento que está en el pliego, un pliego es una ley y aquello no se puede modificar. Entonces, te podrá ir bien o no, pero si no has sacado el problema antes y te va mal, no podrás competir. Y lo digo desde la experiencia, que ya conozco mucha empresa muy potente con departamentos jurídicos, como diría Aznar, en montañas lejanas, pues igual en Suiza o en Estados Unidos y tal, que no han permitido a empresas potentes con producto participar en procesos de compra pública e innovación porque tal y como se gestionan los pliegos, la propiedad intelectual no les dejaban participar. Entonces, si alguien cree que puede tener un problema ahí, en la consulta debe hacerlo constar, ya lo veréis en el detalle, debe decir, oiga, yo en el término de licencias, este es el modelo en que a mí me gustaría que se gestione. Porque las consultas, ya lo veis, permiten establecer un diálogo entre el mercado y el comprador. Y es un tema que se debe dialogar antes. O sea, quedaos con la idea de que su idea es que sea favorable, pero favorable no quiere decir que sea anchas Castilla en este caso.
Vale, no sé si me he explicado. Ahí es bastante interesante lo que comentaba el director del parque, de la posibilidad de tener ese taller, que se publicitará pronto, donde también se quiere bajar a estos detalles más concretos. No, y aunque hay varias posibilidades, a nosotros nos gusta la Asociación para la Innovación, porque vemos que cerramos bien el círculo de todo lo que pretendemos. Al final lo que estamos intentando es crear ecosistema innovador, diversificación de economía, ¿no? Entonces, comprar innovación, pero si tiene éxito, desarrollar los servicios y comprarlos, ¿no? Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Otra cosa es que luego pues, se pueda hacer o no se pueda hacer. Hola, buenas. Soy Carlos Morán, de la empresa Cotesa. Muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntaros, viendo un poco otros procesos de compra pública innovadora que han habido, ¿veis factible este calendario que planteáis? Yo creo que sí. Yo sí. Yo creo que sí. Pero porque también cada administración y cada ente público, ¿no? Vamos a ponerlo así, cada entidad pública tiene su propia cultura y tiene su propia dinámica de funcionamiento, ¿no? Nosotros, con decirte que estamos aquí hoy con unas consultas lanzadas al mercado, nosotros abrimos la expresión de interés en enero. Y estamos en junio y hemos hecho toda la expresión de interés con todo el gobierno. Hemos cerrado todo eso, lo hemos concretado y hemos podido lanzar la consulta al mercado, ¿no? Cuando esto empezamos en el 2016 a buscar soluciones y tal, hemos llevado unos plazos y no te estamos hablando de personas que estemos fuera de la contratación. Yo no soy nuevo en contratación, yo ya tengo muchas ganas también como órgano de contratación en varias vidas, ¿no? Entonces, viendo los plazos de la nueva ley y viendo cómo es cómo está organizada las empresas, lo que contaba antes, de ese instrumento que se ha dicho, oye, no va a licitar el gobierno en principio, no va a licitar en principio el cabildo, sino va a licitar sus entidades, digamos, auxiliares, porque eso le da una cierta agilidad, cumpliendo la ley de contratos, pero le va a dar una agilidad porque somos mucho más dinámicas y somos mucho más flexibles. Yo creo que los plazos son realistas. ¿Son exigentes? Sí, pero son realistas. Y tenemos la firme voluntad todos de estar licitando en otoño más pronto que antes. Yo, completando a Eduardo, si me permite, con diferencia de otros procesos que había en España, aquí hay dos limitaciones que no existen y que han sido otros procesos. Una, obtener la financiación. Había otros procesos en España en que la consulta preliminar de mercado se ha lanzado antes de obtener la financiación y el proceso de obtener la financiación ha llevado 1 o 2 años y se ha corrido en paralelo a la consulta. Entonces, cuando en la consulta se lanzaron unos plazos diciendo esperamos licitar dentro de 6 meses y luego la financiación ha tardado 1 año y pico, hemos tenido también la situación que hemos tenido en la estabilidad, en muchos gobiernos y tal, eso ha limitado los plazos que se decía en la consulta, que la financiación ya está. Y la otra es que si aquí, que es una intención, parte de las licitaciones se hacen como órgano de contratación, el parque tecnológico, tiene, estos que estáis dentro de la administración lo sabéis, o la agencia, pues tiene una serie de flexibilidades, entre otras cosas, pues, por ejemplo, no tiene intervención previa, que igual los que estáis en el mundo privado son a chino, pero los de dentro decís, y yo porque no puedo estar en un sitio así, sin intervención previa, que hace que todo el proceso, desde que está escrito el pliego hasta que se publica, es mucho más corto que en otro tipo de administraciones. Cuando digo mucho más corto es que se pueden ahorrar 6 meses frente a otras administraciones. Y eso también lleva, aparte de las personas, esto lo comentaba Eduardo, a que ellos pues, se lancen hoy a plantear estos plazos. Nosotros vamos a hacer un proceso también en el Ministerio ahora el Ministerio de Ciencia e Innovación, me imagino, para buscar financiación europea de fondos FID, porque además Canarias estamos en el 85% de fondos FEDER, ¿no? Pero eso no lo hemos puesto aquí. Primero porque no la tenemos. Y llevará un proceso largo y a lo mejor tendremos éxito o no. Pero la idea nuestra es, además de movernos, que vamos a empezar ya ese proceso, en cuanto tengamos las consultas y el mapa de demanda temprana, iniciar el proceso con el Ministerio, pero esa no la hemos contado aquí porque tardan 1 año o una cosa así y por lo tanto no la hemos sumado aquí. Como también vamos a hacer cosas con el CEDETI, que estamos trabajando con CEDETI para que a nivel de empresa tenga también su programa de demanda, efectivamente. Eso es. Buenos días, mi nombre es César Martínez y soy el CEO de UTEC, una empresa que se dedica al desarrollo de embarcaciones no tripuladas. Mi pregunta va, imagino que el tipo de instrumento que se va a elegir lo selecciona el propio órgano de contratación.
me gustaría saber cuál es el criterio. Por ejemplo, si se presenta una solución en TRL7, realmente encajaría en cualquiera de los 3 instrumentos. Entonces, me gustaría saber un poquito cuál sería el criterio para seleccionar uno u otro. Sí, lo hacemos un poco a la limón. ¿eh? Yo creo que el director del parque ha comentado que yo creo que ellos tienen una vocación de, si se dan las circunstancias, hacer asociación para la innovación, que es el más completo, porque permite que se haga el I+D y permite, desde el punto de vista de la empresa o centro de investigación, ya obtener un contrato en continuo de utilizar esa solución y ahora les permite ya empezar a resolver el problema. Sea la prevención de ahogamientos, sea la mejor gestión de la climatología, la detección de vertidos o lo que sea. Entonces, si se puede, se va a intentar hacer asociación para la innovación. A partir del criterio tiene que ver con lo que has dicho tú, de que depende mucho de dónde esté la tecnología. No depende tanto, aunque depende, de dónde está la tecnología en el momento que se lanza la compra, sino de a dónde puedes llegar cuando se acabe el contrato de I+D. O sea, si hay esa certeza de cuando acabe el contrato de I+D, seguro que te lo puedo dar. Es verdad que los que estáis en el 7, esa diapositiva que hemos puesto es un poco diabólica, es verdad que cuando las cosas están en el 7 se puede tirar por los 3 caminos, teóricamente, eso es así. Entonces, si se puede, se va a intentar más asociación para la innovación, pero dependerá mucho de la certeza que dé el mercado. De si el mercado da confianza como para decir, oye, es posible, dando un año, por ejemplo, para hacer el I+D, que luego se adjudique un servicio en continuo, se lanzarán para asociación para la innovación. Si el mercado genera más incertidumbre, pues puede que se haga una precomercial, aunque la vocación sea la otra. Y en cuanto a la compra de tecnología innovadora respecto a la asociación para la innovación, es simplemente un mecanismo más sencillo que tendrán que ver, que sería si realmente hay muy poquita incertidumbre. Porque la compra de tecnología innovadora se parece mucho a los contratos clásicos de ley de contratos. Entonces, de hecho, pues, por ejemplo, ya hay estamentos que subvencionan la compra pública innovadora que están empezando a dejar de subvencionarla, porque son contratos más cercanos. Entonces, el criterio es bastante técnico. Por vuestro lado depende de la certidumbre que le deis a los compradores, de que las cosas son viables. Y con carácter general, y que me corrija el director, los 2 directores que tengo a los lados, si no es así, si pueden, utilizarán la Asociación para la Innovación. Correcto. Pero si hay una TRL7 o algo muy avanzado y tal, incluso podría llegar el caso que algún contrato complementario fuera directamente un contrato de servicio. Sí. También ser aquí. no es la idea primaria, pero podría puede ser. Podría que uno de los contratos pudiera ser un contrato de servicio. Oye, mira, hemos detectado que hay una tecnología muy avanzada, que está muy bien, que está en el mercado, que funciona, que es madura, que está bien, oye, o está en un proceso muy final y ¿por qué no? Podemos, yo al menos no desecharía a priori no ir a un contrato de servicios de partida, ¿no? Puede ser. Cuando veáis la ficha, veréis que hace muchas preguntas sobre esto, sobre qué fases de I+D tendría que hacer usted, qué resultados conseguiría, en qué plazos, todas esas preguntas van un poquito encaminadas a empezar a despejar esta duda. Porque la que más nos gusta, vuelvo a insistir, es asociación para la innovación. Sí, mi nombre es Gorka Marcos, vengo de Bicontech, centro tecnológico especializado en inteligencia artificial y visión artificial, y computer vision. Lo primero, agradecer la iniciativa a la gestión de plazos, por supuesto. Lo segundo, anticipar que nuestro interés y participación en esta consulta. Y trascendiendo esta consulta, que quería saber si, una vez conocidas las estrategias que hoy ambos gobiernos nos han trasladado, ¿no?, las estrategias macro, si vemos alineado con estas iniciativas, pero no fielmente reflejado en los retos que nos han planteado, alguna idea que pudiera tener encaje en esa iniciativa global, si hay espacio o deseo de que se las hagamos llegar y cómo. Aunque entendemos que los plazos sean otros, obviamente. Yo creo iniciativas adicionales a los retos que hemos publicado. Correcto. En principio, vamos a ver, la idea, bueno, yo no sé si quieres contestar tú, Manuel. No, yo en principio creo que hemos trabajado suficientemente sobre unas necesidades de los servicios públicos que hemos detectado en Canarias y tenemos claro que vamos a priorizar. Eso no significa que pueda venir alguna otra tecnología y que nosotros en un proceso, tengas en cuenta que estamos hablando de 2030, podamos ampliar. Pero en principio nos vamos a centrar en lo que hemos ya hecho en consultas preliminares que... A ver, nosotros no vamos a cerrar nada de cara al futuro porque estamos hablando de un programa que tiene unas concreciones y una financiación inmediata, pero también somos conscientes de que en 10 años puede haber nuevos retos, nuevas cuestiones que queramos desarrollar. De hecho, estamos trabajando en otro proyecto que no está plasmado aquí, que también lo llevamos bastante avanzado, ya saldrá cuando tenga que salir y que no tiene nada que ver con esto. Con lo cual, estamos abiertos a todo. Cuando empezamos los que estamos en esta mesa, empezamos abiertos a lo que fuera. Hemos ido concretando, pero seguimos abiertos
porque al final no solamente es hacer I+D+I, sino que eso se haga en Canarias. Y por ahí es por donde nosotros estamos orientando pues todo este proceso. No, Si yo puedo añadir algo, un poco más por el paraguas internacionalización y diversificación de la economía, no solo por innovación. Es una prioridad absoluta en la atracción de inversión y la diversificación de la economía canaria, absoluta, con lo cual creo que vamos, las orejas están bien abiertas en todo lo que tenga que ver con eso. No, y este programa es importante, y lo que voy a decir a lo mejor luego me dan un capón. También tenemos que ir creando, digamos, récord en nuestros señores, ¿no? Entre nuestros jefes. Es decir, tenemos que ir creando, vamos a ver, paso a paso, step by step, ¿no? Intentar generar credibilidad. Entonces, yo creo que hay fondos suficientes, lo estoy viendo en el futuro, porque ahora con las administraciones tienen unos superávits, sobre todo las locales, bastante importantes, que tienen que dedicarlos a inversiones sostenibles. Y ya empieza a haber administraciones que digo, oye, ¿qué hago con todos estos millones que tengo aquí? ¿No? O sea, no me los puedo gastar ya lo que me lo gastaba anteriormente. Entonces, aquí sí que cabe bastante temas de inversión sostenible. Entonces, por ahí yo creo que podemos ir generando y captando nuevos fondos para nuevas ideas, ¿no? Incluso hay alguna que se nos ha quedado en el tintero intencionadamente. Digo, bueno, vamos a cortar aquí porque en algún punto tenemos que cortar. Porque cuando hicimos las expresiones de interés nos salieron 16 retos. Agrupamos unos cuantos y otros los dejamos porque consideramos que eran menos relevantes, menos importantes, de menos impacto, pero sí estamos abiertos a que en el futuro, si esto va bien, porque yo creo que dinero, o sea, fondos vamos a disponer. Hola, buenos días. Bueno, soy José Cubillo, vengo de Acción Ingeniería. Tenemos, yo creo que buenos ejemplos hay en Canarias de innovación en años anteriores, aparte del Plocan, en la ampliación del puerto del Rosario, por ejemplo. Y luego, aparte, pues yo personalmente vengo pues hace un mes y medio o menos de un mes de la licitación de la A8 en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que antes de que saquéis el mapa de demanda temprana, creo que sí que sería importante definir bien el marco jurídico. Bueno, porque ha comentado también el compañero, el tema de la propiedad y el cómo se exploten los resultados posteriores, en mi caso es un problema. Es un problema jurídico y cómo armamos esa licitación pues depende de cómo estén escritos los pliegos, ¿no? Y parece una tontería, pero no lo es, porque o sea, se puede dar el caso que a lo mejor trabajamos o entramos en diálogo con vosotros y al final pues los jurídicos no nos dejan seguir adelante, ¿no? Lo digo porque, bueno, el último modelo que habéis mencionado de Asociación para la Innovación lo desconozco porque no me he metido de lleno sobre ello. Si podíais poner un ejemplo de algo que ya se haya ejecutado a nivel estatal con ese modelo, ¿no? Es que la ley es del 9 de marzo. Del 9 de marzo, este año. entró en vigor del 9 de marzo, Vale. es del 9 de noviembre de 2017, pero entró el 9 de marzo. Vale. Y creo que son 3 artículos, 177, 178, 179, y Bueno. es muy novedoso de la transposición de la directiva europea. Claro, entonces, bueno, un poco, en función de si es CPP o si es CP compra pública innovadora, vale, pues hay algo de diferencia, ¿no? Entiendo que el riesgo es distinto, el riesgo que asume la administración, pero al final la administración siempre va a comprar la tecnología a través de una licitación posterior, menos en el caso de la asociación, ¿no? Claro. Entonces, es decir, si ponemos una tecnología innovadora encima de la mesa, ¿vale? En el caso de Canarias o en el caso de algo de costas, ¿no? España tiene pues 3.000 kilómetros de costa, ¿no? Es decir, las empresas tenemos que tener un poco el marco jurídico de que eso que trasladamos, que entramos en diálogo con vosotros, vamos a poder explotarlo luego en otros negocios, o sea, en otras licitaciones aparte del Gobierno de Canarias, ¿no? O sea, es un poco el background que llevo sobre la CPI, las dudas que me han generado sobre esto, desconociendo el modelo de asociación para la innovación que lo estudiaré. A ver, pues Vale. la pregunta está muy bien, ¿eh? Se nota que sabéis. Te contamos un poquito. Primero casi diría, en esto de la compra pública, los que llevamos ya unos añitos en esto, aplicamos la mejora continua. Por no decir que hemos ido aprendiendo a hostias, pero es mucho más fino decirlo, la mejora continua. Entonces, hace años, cuando a mí me tocaba sacar las primeras consultas preliminares al mercado de compra pública innovadora, no se me ocurría decir, hablemos de la propiedad intelectual durante la consulta preliminar al mercado. Y luego hemos visto ciertos errores de porque los pliegos redactan las cláusulas de una manera que hay empresas que no pueden participar a pleno rendimiento.
El ejemplo de la 8 no es un mal ejemplo, en mi opinión, poniéndome muy técnico, de que es una cláusula que se podía haber redactado mejor. De cómo van a gestionar los derechos de propiedad intelectual, en mi opinión. Yo casi te anticiparía, a no ser que estos señores cambien de asesores, que, hombre, que es probable que aquí la cláusula no se inspire en la de la 8. Vale, eso ya... Sí, sí, por eso. Entonces, a partir de ahí... es importante, insisto, que profundicéis en la consulta. Vale, uno tiene que pensar en el... Yo lo que haría en la consulta, si fuera empresa, centro de investigación, no pintaría mi mundo ideal, porque entonces empezamos a hablar desde posturas muy alejadas, sino pondría un punto realista. Realista es, esta es la propiedad intelectual que yo ya tengo antes de llegar aquí. Vale, tengo estos desarrollos. No me importa si vas a comprarme un desarrollo y gracias a ti voy a tener una primera prueba en un entorno real, darte una licencia a un precio muy bueno o gratuita. Pero sí me gustaría que me lo dejes comercializar con terceros en exclusiva. Entonces yo intentaría pintar cosas de este estilo. Luego ya se establecerá un diálogo, la consulta, ya veremos cómo, y al final en los pliegos se aterrizará cómo es ese diálogo. Pero es muy importante en esto buscar los grises, que si las empresas, en general las grandes, se suelen sentar en un extremo, de que lo quieren todo para ellas, la administración, que es todavía más grande que esas empresas, se suele sentar en el otro extremo, que lo quiere todo para ella. Entonces, aquí hay que negociar un poquito para llegar al gris. ¿Vale? Yo no pondría el tema de, pues si lo conocéis, o mirando a otros que imagino que lo conocen, no pondría, insisto, la cláusula de la 8 como ejemplo para este proyecto. Lo de la Asociación para la Innovación. En la ley está regulado, son 3 artículos, como decía Eduardo, cuentan algo. Hay una diferencia sustancial con la precomercial, que es que la precomercial sí que la gestión de la propiedad intelectual la marca el marco legal, cómo tiene que hacerse, marca unos límites, mientras que la Asociación para la Innovación no está marcado tanto desde el punto de vista legal. Hay más flexibilidad. En las precomerciales, como la de la 8, hay menos flexibilidad que en la Asociación para la Innovación. Eso para que os suene un poquito. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, la Asociación para la Innovación, ¿cómo funciona? En el fondo es una precomercial más la licitación posterior en un único contrato. O sea, poniendo el ejemplo de la 8, para los que no lo conozcan os lo cuento rápido porque es muy buen ejemplo, lo contamos en muchas charlas. Esto es un problema de niebla que hay en la autopista transcantábrica, en la entrada de Asturias a Galicia, o la salida de Galicia a Asturias, me da igual, que sobre todo en verano se forma niebla, hay que cortar la carretera, te mandan por la carretera de abajo, que por cierto también hay niebla, esto lo digo como usuario, y la solución sería hacer un túnel de 50 kilómetros que cuesta 300 millones de euros. El Ministerio de Hacienda dijo que eso no era una solución, que era un problema, entonces están buscando soluciones innovadoras más baratas. Entonces, lo que hace Fomento, con muy buen criterio, es sacar una precomercial por fases, que creo que, no me he visto el pliego en detalle, no sé si es por metros, pero por unas fases de usted vaya probando. Pero cuando Fomento acabe, si a alguien le desea una solución que funciona, tiene que sacar una segunda licitación para implantar esa solución en los 50 kilómetros de tramo y lo va a tener que hacer con una licitación en que no le dé ventaja al primer proveedor, al que ha desarrollado la solución, que a ver cómo demonios hace eso. Entonces, la Asociación para la Innovación te permite salvar ese escollo. Te permite, yo te compro la precomercial, te compro el I+D, y si funciona, ya implementas tú en el tramo de los 50 kilómetros. Esa es la diferencia con la precomercial. En el caso de Fomento sería, si tu solución es la buena que llega al final, ya me haces tú los 50 kilómetros. ¿Vale? Básicamente es la diferencia. ¿Vale? Muy simplificado. Sí. ¿Verdad? Que en ese caso sí que es necesario para las empresas entrar desde ya en el Hombre, mapa de demanda temprana. Sin duda. Claro, si no, claro. Sin duda. Cuando dice el mapa de demanda temprana, Claro. para los que lo controléis menos, será un documento en el que lo harán los dos gobiernos, es decir, yo tenía 4 retos con 20 necesidades, me habéis mandado 250 ideas, hemos establecido un diálogo y al final voy a sacar 12 licitaciones, que igual no resuelven las 20 necesidades, resuelven 8, se administrará lo que decíamos, y dirán un poquito qué cosas van a comprar, cuándo las van a comprar, con una horquilla temporal y con una horquilla del dinero que van a poner. ¿Vale? Probablemente ahí sería Claro. una buena práctica ya poner el tipo de compra. Claro, por en eso el digo mapa. que es Sería una buena importante práctica. saber el marco legal. Sí. Pero hasta que se acabe En la ese consulta es caso. difícil ponerlo. Ya. Yo creo que ellos Bueno, han sido pues- muy claros diciendo que sí pueden a la Asociación para la Innovación, pero es muy prematuro decirlo ahora, porque si viene uno de vosotros y dice, oye, el problema maravilloso, pero está resuelto, que a veces ocurre. Yo tengo esa tecnología que lo resuelve. Pues ellos dirán, lo compro, pero es ley de contratos, no es compra pública innovadora. No sé si me explico. Entonces, es prematuro decir en este punto del proceso el tipo de contrato. Lo que sí es posible que se consiga es que cuando se publique el mapa se diga ya el tipo de contrato. Volviendo a lo del ejemplo, asociaciones para la innovación en España, que yo sepa, no se ha hecho ninguna.
conozco compis gallegos que tienen planes de 2, en Europa yo conozco uno, a mí no me gusta mucho el ejemplo. Entonces, esto se hace mucho en el mundo militar, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Entonces, aunque le da 8, vale. Entonces, un ejemplo podría ser en el mundo militar, que yo fui proveedor de un mecanismo que se llama Asociación para la Innovación hace muchos años, sería, oiga, usted me hace un equipo para que funcione en unas condiciones muy extremas, me hace primero la ingeniería, te va a aparecer a la 8. Si funciona, me haces 4 prototipos, los ensayo, si funciona, me haces 10 y los pruebo antes 6 meses en un entorno real, y si funciona, te compro 1000, que es cuando adjudicas la Asociación para la Innovación y te doy el contrato, en este caso, suministro de equipos. Eso sería una asociación para la innovación, que es la manera de interpretarla. Aquí podría ser, usted me desarrolla la solución para los ahogados primero en su casa y en una piscina que usted desarrolla en el Canal del Pardo, si tiene sentido lo que estoy diciendo, lo vamos a probar, o en el Plocán, ¿vale? Para que sea mejor, lo vamos a probar. Si funciona ahí, te dejo en esta playa de Fuerteventura durante 6 meses probar, y si funciona, te doy un contrato de gestionar 3 playas de esta Fuerteventura durante 5 años. Eso podría ser un ejemplo, pero no digo que tenga que ser este, ¿vale? Me estoy inventando un poco el ejemplo, porque experiencia en el mundo civil en España no hay, porque esto no era legal hasta el 9 de marzo. No era legal, no porque antes fuera ilegal, sino porque no existía la posibilidad de hacerlo. Sí. Juan Tomás Hernani, de Satlantis. Tengo un comentario y una pregunta. He visto que tenéis introducido en los 4 retos la palabra resiliencia por todas partes, y lo que quería es felicitaros por vuestra resiliencia propia, ¿no? Que tuve, por razones del destino, pues que ser testigo del año 2009-2010 de que en un erial con un convenio, pues y con un alto escepticismo desde Madrid, pues hicierais toda la política de parques y desde la nada pues creaseis un ecosistema, y que hoy estemos hablando de los retos que estamos hablando aquí, ¿no? O sea, yo creo que merece la pena que la gente escuche que en estos 10 años el trabajo que habéis hecho es impresionante para llegar a este estadio en este momento. Bueno, y la pregunta pues es, ¿cuál es la conexión legal o jurídica que hay entre las consultas previas al mercado y las primeras fases de licitaciones, si es que hay alguna? O sea, en una precomercial se va reduciendo el número de proveedores que van avanzando en el embudo por el conjunto de fases, y si esta consulta al mercado forma parte de ese proceso o es totalmente independiente. Claro, creo que esa manera. Vale, yo solo agradecerte, porque además tú fuiste uno de los responsables cuando estabas en el ministerio de que estemos aquí muchos hoy con un parque y con esas cosas. O sea que también agradecerte doblemente aquello y estas palabras, ¿no? Que contesta Manuel. La relación de consultas y licitaciones es toda y ninguna. Y me voy a explicar por qué es toda y ninguna. Es toda en el sentido de que la consulta legalmente es un acto preparatorio de un contrato, de una licitación, que se puede producir o no. Cuando alguien hace consulta previa de mercado, desde el punto de vista legal, no está obligado a luego a sacar la licitación. Puede desistir. Puede decir, oiga, no había solución. ¿Vale? No creemos que sea el caso con la amplitud de los retos. ¿Vale? Entonces ahí es donde relación no hay ninguna, en el sentido de que esto es un acto preparatorio de un contrato y puede ni haber contrato. ¿Dónde hay mucha relación y es toda? En que ahora se va a definir qué se va a comprar, a qué precio se puede comprar, qué especificaciones funcionales se pueden llegar a pedir, cómo vamos a gestionar la propiedad intelectual, qué servicios luego se hacen para la innovación o suministros se van a adjudicar, se va a definir todo. O sea, la consulta previa de mercado está para construir el pliego y está permitido, si se hace bien, de manera concurrente, no discriminatoria y transparente, como se tiene intención de hacer aquí, que se debata todo, objeto del contrato, solvencia, criterios de adjudicación, precio, penalizaciones, todo. Entonces, la conexión es enorme porque estamos debatiendo cómo vamos a construir el pliego, solo que un escenario de abierto a todo el mundo y en igualdad de oportunidades, ¿vale? Que es como debería hacerse siempre, en mi opinión, siempre que el contrato es complejo, pero es ninguna en el sentido de que por muy bien que te haya ido en la consulta, el día que sea la licitación partes en igualdad de condiciones. Es más, la ley obliga a que estos señores garanticen que por mucho que alguien participe mucho y profundice en la consulta, alguien que no ha participado, cuando salga la licitación, parta exactamente en igualdad de condiciones. A menos teórica, si uno tiene mejor producto que otro, no parte en igualdad de condiciones, pero no he sido por un tema legal ni de cómo se gestiona desde el lado público. ¿Eso cómo se hace? Se hace fundamentalmente con esa publicación de mapa de demanda temprano, que es cuando acaba esta consulta, este diálogo, los dos gobiernos tienen que dar información suficiente para que el que no haya participado en la consulta tenga la misma información que los que han participado en la consulta. Luego, si no ha participado, teóricamente al menos, en la práctica no, en mi opinión, parte en la misma posibilidad. Yo creo que tú también ibas, no lo sé, en si luego en la licitación para adjudicar, no sé si ibas por ahí, si no me aprovecho, va a haber diálogo, que eso puede que ocurra o no.
a veces estos mecanismos tan complejos de compra pública innovadora, contratos tan complejos, en la licitación también hay diálogo, en el que se dice, oiga, estos son los primeros retos, denme ideas, y las negociamos en fase de adjudicación. Procedimientos de diálogo competitivo, licitación con negociación similar. Entonces, eso sí que depende. Cuando las consultas premiadas al mercado son muy ricas, que es lo que estamos pidiendo, que os esforcéis, y funcionan muy bien, normalmente se detalla todo, se recibe suficiente información en el mercado para que la forma de adjudicar los contratos sea más como un procedimiento abierto toda la vida. Usted me hace una oferta en sobres, en papel, yo lo valoro, no yo, estos señores, y se adjudica el mejor. Que no sé si también ibas por ahí. Entonces puede ser que haya una fase de diálogo posterior. No sé si con esto contestado. Vale. Las consultas preliminares al mercado son muy interesantes. Yo cuando leí la ley la primera vez, en Asociación para la Innovación, dije, que es donde están metidas, bueno, las consultas preliminares están en el artículo 115, si no me equivoco. Es muy interesante porque te ayuda a la administración en general, ya no en estos procesos, al definir bien los pliegos. Ya no es que venga un funcionario y se siente allí y el tío tenga allí una iluminación, no, sino que, oye, ayúdame a hacer el pliego. Y ahora la ley deja que las empresas hablen, que antes cuando hablabas con la administración ya no podían participar, lo cual era un absurdo. O sea, si te ayudo no puedo participar. Hoy no, es al revés, te dejan participar, lo tienes que transparentar y te ayudan a configurar solvencias, alcance, objeto, criterios de adjudicación, plazos, presupuestos. Oye, está bien porque consultas al sector y el sector te dice y tus pliegos, aunque sean todo muy transparente, van a ser mucho más ricos y mucho más certeros en conseguir el objetivo que estás pretendiendo. De hecho, ahora que hablaba Eduardo de las solvencias, me acuerdo una cosa de, creo que ya no está este hombre, de la primera pregunta, cuando decía él, oye, no nos obliguéis a mentir. Bueno, nadie debe de mentirle a lo público, yo nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer, pero ni a ningún cliente, ¿no? Diciéndole que somos 50 cuando somos 30 en la empresa y cosas así, ¿no? Pero nadie debe mentirle. Pero aquí es muy importante que en la parte de la ficha, la que se pide, describe quién eres tú. Ya no solo se diga la verdad, sino que se diga la verdad que se pueda certificar. O sea, cuando un comprador público en una consulta de mercado te dice ¿qué certificaciones tienes? ¿Cuántos empleados tienes? ¿Qué activos físicos tienes para hacer las pruebas? Da la sensación, si no está habituado a ir a contrataciones públicas, que está preguntando esas cosas pensando en las solvencias. Las solvencias luego hay que acreditarlas. Entonces, si uno dice que es más alto de lo que es y que tiene 50 personas, solamente tiene 30, o que tiene 10 millones en contratos parecidos y luego lo que tiene son 5, pues ojo que igual le ajustan la solvencia a 10 y luego no puede acreditarlo y no puede participar. Entonces, mirando un poco para él. Entonces, nunca se debe mentir, pero en estos casos especialmente en esa parte, porque se pueden fijar cosas tan eliminatorias en una licitación como la solvencia, que no deja de ser a quién le vamos a leer la oferta. El que no cumpla solvencia ni se le lee la oferta en tema de contratación. Entonces, de ahí que la consulta es muy importante y se pueden llegar a definir muchas cosas, como estabais hablando. No, y la nueva ley mete muchas cosas, pero hay conceptos muy interesantes que, por ejemplo, dice, oye, meto transversalmente en toda la licitación, en toda la contratación, innovación, criterios sociales y criterios medioambientales, y sustituye el buscar la oferta económica más ventajosa, que es lo que hacíamos antes, por la mejor oferta con mejor relación calidad-precio. Cambia bastante todo el cuento de eso. Entonces, yo creo que ahí, por eso las consultas son muy importantes, porque van a ayudar a definir muy bien al final qué tipo de pliego vamos a lanzar también. Sí, bueno, buenos días. Antonio Maudes, del Instituto de Astrofísica de Canarias, en la iniciativa IACTEC de transferencia de tecnología al sector privado. Bueno, fundamentalmente y en primer lugar, muchísimas gracias por la organización del evento. Parece absolutamente innovador la aplicación justo después de la transposición de las directivas, entrar ya en terrenos profundos de innovación jurídica y económica, 115, Asociación para la Innovación, etcétera. Y además pues con una estrategia muy robusta y con un calendario además claro. Yo, la pregunta muy concreta, he visto dentro de las diapositivas que se anima a participación tanto pública como privada, lo cual puede dar también lugar a verdaderas colaboraciones público-privadas que vayan más allá de el saca licitaciones el sector público y el privado compra o cosas así. ¿Hay algo en lo que se esté pensando ya preliminarmente o está abierto a formas distintas de esa colaboración pública-privada? Siendo una consulta preliminar de mercado, pues esa sería la primera. Y la segunda, y también dando la enhorabuena de que los pliegos también, bueno, la consulta esté en inglés, esté muy abierta al espacio económico europeo. En caso de lograr esa financiación del FEDER, que también se ha hablado, ¿eso cambiaría la composición de, más que cambiaría,
¿incentivaría una participación también de empresas internacionales en los posibles consorcios que se presenten o no es algo que necesariamente esté planteado? Muchas gracias. Esa es vuestra, ¿eh? Bueno, la segunda no, es decir, no cambia nada. De hecho, la publicación esta ya es internacional. Cualquier empresa internacional puede venir, ¿no? Y puede estar en las consultas. Sobre la colaboración. No tiene... Es que no te oigo muy bien. Sí. Era más bien en el que en algunas ocasiones para entrar en financiaciones comunitarias, por ejemplo en Interreg, se requiere que haya participación de distintos países, etcétera, etcétera. Claro, eso ahora te entendimos. Eso es en las ayudas, pero estos son contratos. Entonces, en contratos lo que puede participar es cualquier entidad europea y cualquier entidad de un país tercero que tenga acuerdo bilateral con Europa. Da igual que se pague con fondos propios que se pague con fondos estructurales del Ministerio, por ejemplo, de Economía, en una segunda etapa. Los fondos estructurales condicionan cosas, pero no esta, por entendernos. Y de la colaboración público-privada... Correcto. Y la primera no está abierto. Sí. Está abierto. No sé si el director quiere... Sobre si hay algo previsto de que la colaboración pública, cómo se podría... No, está abierto. Lo que pasa es que queremos resaltar que puede haber también participación de entidades públicas, ¿no? que es un sentido amplio. Bueno, sí, perdón. No, la intención y sobre todo cuando hice que también queremos que nos propongan modelos de negocio, la I+D que se hace en Canarias y que los proyectos que se vayan a desarrollar vamos a premiar, y ya estaré yo pendiente de que se premie, de que esa I+D que se desarrolla en Canarias esté presente, con lo cual se va a tener que contar obligatoriamente. No significa que pueda haber otros centros de investigación, pero yo creo que es fundamental que la I+D que se desarrolla en Canarias participe en los proyectos. Y por eso hicimos una exposición de cuál es el mapa de la I+D, hablando de universidades y hablando de centros de investigación, entre los cuales se encontraba el astrofísico, que sabemos que está en un proceso de transferencia de conocimiento e intentando que los productos que genera de observación al espacio también tengan una transferencia hacia la industria local. Estamos todos en la misma línea, pero sí estamos hablando de que va a haber una cooperación público-privada y la vamos a apoyar desde esta iniciativa. Y una cosa que a mí se me olvidó comentar antes, que es que nos planteéis en las consultas preliminares modelos de negocio también. ¿Vale? Es decir, oye, pues eso también es interesante para incorporarlo, porque a lo mejor dice, oye, yo haría esto, pero me gustaría o creo que sería bueno este modelo de negocio. Y plantear los modelos de negocio también. No es que solo en soluciones de servicios, no, plantear los modelos de negocio. Hay cosas que tendremos que resolver ahí, ¿no? De modelos de negocios, de cómo vamos a atacar esa... Oye, es que hay una infraestructura muy grande, ¿qué vamos a hacer con esta infraestructura? ¿Cómo la vamos a gestionar? ¿Me la vais a dar en concesión? ¿La voy a hacer yo? ¿La vas a hacer tú? Bueno, esto sería interesante también que se planteara en las consultas, ¿no? Tiene mucho que ver con las preguntas anteriores, creo que también se ha ido la persona de Acciona, porque si se utiliza, por ejemplo, el mecanismo de asociación para la innovación, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y el tema, yo siempre cojo esto, pero a mí es más fácil entenderlo, ¿eh? El tema de la prevención de los ahogamientos en las playas, ¿vale? Y se desarrolla una solución innovadora, y esto pasa por sensorizar las playas, y pasa porque haya un centro de control. Pues igual ese centro de control vale para más cosas. Igual ese centro de control soportado solo por lo público no es viable. Entonces, os anima a plantear, oye, se podría montar un centro de control que le dé servicio a lo público para estos servicios, pero que pueda tener actividad para terceros, incluso para privados. Yo qué sé, pues igual las agencias turísticas también querían contar con servicios de ese centro. Entonces, ese planteamiento del modelo de negocio, sobre todo de cómo implantar las soluciones innovadoras, es muy importante. Y tiene que ver mucho con lo que preguntaba, con el tipo de contrato que se saque desde aquí. Pero incluso podrían plantearlo, hemos hablado a veces, pues hasta concesiones, ¿no? Decir, oiga, yo pago el I+D, o lo público paga el I+D, paga que se genere una primera infraestructura de gestión, pero luego esa infraestructura que se gestione desde lo privado, dando servicio a lo público. Aquí, esto cuando... Nosotros llevamos mentalmente meses de ventaja o años, pero cuando os empapéis vais a ver que está abierto a muchos modelos de negocio. Y es otra cosa que hay que debatir en la consulta. No solo la solución innovadora, sino el modelo de cómo se puede desplegar estas soluciones. Ahí por allí, por ahí allí. Marisa Fernández, de CINAE, Clúster para el Uso Eficiente del Agua. Mi pregunta era un poco en relación a esta última discusión, porque lo que había comentado el director del Parque Tecnológico es que era importante que, además de solucionar los retos, se generaran capacidades y estas quedaran en Canarias, ¿no? Entonces, esas colaboraciones, eso se entiende que
que ya en esta fase tenemos que plantear esas colaboraciones con entidades canarias, ya sean centros de investigación o empresas privadas, ¿no? ¿Esto debería ya estar en estas ideas en este momento o es algo que se podría...? Claro, hay dos cuestiones. Un poco como decía el director de la agencia, evidentemente yo creo que se ha dicho desde el primer minuto hoy que aquí hay una parte de atracción de inversiones, de crear capacidades que queden en Canarias, en la isla de Fuerteventura, entonces eso se puede, dentro de unos límites legales, incentivar en las licitaciones, ¿vale? Yo no sé si obligar, pero sí incentivar, ¿vale? Se puede incentivar mucho y eso es un mensaje que yo creo que se ha dado hoy y cada uno que tome nota como quiera, ¿vale? Que se posicione como quiera. La pyme seguro porque lo exige la ley. La pyme seguro, porque lo exige la ley. Y luego, yo lo que suelo recomendar a veces en charlas que me toca, por ejemplo, desde la Fundación Cotec, en proceso de consultas de medidas al mercado, yo en la fase de consultas recomiendo tomar muchos cafés, pero no casarse. Quiero decir, es muy bueno que habléis entre vosotros, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Yo tengo esta parte de la solución, tú la tuya. Yo hago el dron, tú tengo el sensor. Yo soy experto en Internet de las cosas, yo en Big Data. Entre los dos hacemos un centro de control y sensorizamos las playas de manera maravillosa. Yo conozco sobre la gestión del agua. Pero el momento de casarse es cuando salen los pliegos. Porque uno puede pensar que el que tiene ahora a la derecha sentado aquí es el socio ideal porque en el café han hablado y tiene lo que él le complementa, pero luego cuando vea las pliegas verá exactamente qué pide el órgano de contratación, qué solvencias, qué criterios de adjudicación, igual dice, pues este no es tan guapo como yo pensaba, el guapo era el otro. Entonces, mi recomendación, en esto animo a la promiscuidad, es sí hablar ahora, sí se pueden mandar ideas conjuntas, pero yo lo que recomiendo a las empresas es casarse cuando llega el día D, que es cuando sale la licitación y entonces veo exactamente con qué consorcio o subcontratando a qué pymes, es una gran empresa, aliándome con qué centro de investigación, compito mejor. Entonces yo creo que estos formatos tan abiertos, tan transparentes, son para que os conozcáis entre todos y empecéis a hacer relaciones, pero yo insisto que yo me uniría, yo lo recomiendo, cuando viese los pliegos. Vale, yo también animaría, ¿se oye? Yo también animaría que fuerais creativos en el sentido de lo que ya el mensaje que se ha pasado de manera muy clara aquí, que es que aparte de este proceso que existe, creemos que existen unas condiciones en Canarias estructurales, independientes de este proceso, para que penséis creativamente en de verdad crear tejido allí de manera permanente, porque las condiciones son únicas. O sea, vais a pagar 4% de impuestos para todo lo que tengáis. Vais a tener vas a tener financiado para siempre toda la actividad I+D recurrente que hagáis. O sea, la idea sería que esto fuese un poco la chispa que os animara a pensar por el lado de ingresos, pero que luego también mirarais a Canarias estructuralmente con todo lo bueno que tenemos, que creo que es bastante diferencial en temas de costes, de acceso a talento, de retención, de financiación, etc. Es un poco la filosofía de todo esto. Yo hay dos comentarios. Uno hilado con Javier, que es que una cosa que podéis hacer, que el director del parque comentaba que están en conversaciones, por ejemplo, con el CEDETI, es que alguno puede, por ejemplo, ir pensando en pedir ayudas a lo público para mejorar su tecnología, para competir mejor en las licitaciones. Eso es compatible. Estos son contratos, no ayudas. Entonces, en las ayudas muchas veces leéis, esta ayuda no es compatible con ninguna otra. Eso no es porque el que saque la ayuda sea mala persona, sino porque ya te está dando la máxima ayuda que permite la ley. Luego, si otro te ayuda, se superan los índices máximos y tendrías que devolver una de las dos. Pero estos son contratos. Luego, los contratos son compatibles con las ayudas, ¿vale? Que es la primera cosa que es muy interesante. Y especialmente interesante la compra pública innovadora, empezar a hacer proyectos de I+D previos para llegar con la tecnología más madura el día D de la licitación. Eso es muy interesante. Y luego, en cuanto a las alianzas que comentaba antes, por entendernos aquí como dos competiciones. Ahora competís entre ideas. Yo tengo una idea para los ahogados, yo tengo una idea para los que se pierden en zonas aisladas. Igual estos señores no compran ahogados y zonas aisladas, solo compran zonas aisladas. Y dentro de zonas aisladas solo compran la idea que utiliza drones, no la que utiliza satélites, por decir algo. Luego ahora competís entre ideas, luego ahora también hay que aliarse, pero hay que aliarse para que mi idea gane. Luego competís entre empresas, competís entre licitadores, que es sobre esta idea, qué empresa, qué consorcio de empresas, qué UTE es la que va a ganar. Entonces, aliarse ahora hace falta. Yo cuando decía lo del café es que ahora solo competimos en el mundo de las ideas, luego competimos en el mundo de los contratos, por eso yo me casaría después, pero las alianzas ahora son bastante necesarias, porque en general estos retos es difícil que ninguna empresa o entidad que esté aquí tenga conocimiento y tecnología para resolver todo esto. Yo me jugaría a que nadie es capaz de resolver todo lo que se ha planteado él solo y que se tiene que interrelacionar entre varios. Entonces yo ahora sí que fomento que os habléis. Lo que yo digo es que yo de casarme, cuando ya compitamos por el contrato, ahora competís como idea, por completarlo un poco más.
Bueno, luego hay cosas que son interesantes, yo por rematar ya. Cuando hemos estado con todas estas ideas, van surgiendo cosas. Aquí hay muchas empresas de drones hoy, yo he hablado con varios, ¿no? Y habéis oído hoy una palabra que algún presidente la mencionó, que es el programa Canarias Urban Space, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta haciendo estos programas que cuando tenemos que introducir tecnología de dron, hay un problema con el espacio aéreo, con la gestión de espacio aéreo, con la saturación de espacio aéreo, con la homologación, con el control. Bueno, pues hemos querido también invitar, yo agradezco especialmente que hubiera venido la gente de la Agencia Española de Seguridad Aeronáutica, la directora general en concreto que estuvo aquí, porque queremos también ir por ahí caminando y aprovechando este tirón de este programa para ir avanzando en soluciones sobre espacio aéreo a baja cota, para que muchas de estas cosas sean posibles. Porque si no, muchas de estas cosas con drones probablemente no sean posibles, ¿no? O sea, estamos hablando de repas y de esas cosas, pero vamos a ver si podemos meternos ahí y ir avanzando también. Pues nada. No lo clausura, ¿no? Bueno, pues yo creo que llega el momento de la despedida. Desde el Gobierno de Canarias y desde el Cabildo, darle las gracias a todos por su asistencia. La verdad es que ha sido un placer. Hemos profundizado en lo que es compra pública innovadora y creo que hemos salido hoy doctorados, gracias a Manuel, en lo que a este tema se refiere. Quiero agradecer a la Fundación de Telefónica que nos haya permitido estar hoy aquí, a todas las autoridades, en concreto la posibilidad de haber tenido al nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidad. Para nosotros ha sido un espaldarazo tremendo. Estamos muy orgullosos de que en la primera ocasión que ha tenido el nuevo ministro, muy mediático, pero nuevo ministro, de estar aquí con nosotros, se haya comprometido y lo hayamos tenido esta mañana aquí dirigiéndonos las palabras. Para nosotros eso ha sido fundamental y quiero agradecérselo especialmente. Y quiero agradecerle también a todas las personas de instituciones que nos han acompañado, que están respaldando el programa que estamos desarrollando desde Canarias y que sabemos y estamos convencidos, porque no es una improvisación, llevamos 2 años trabajando en el mismo, que va a ser un éxito completo. Básicamente porque hay dinero. Y como hay dinero, vamos a conseguir que esa materialización se haga en breve. Quiero agradecerles a Manuel, al equipo de la empresa Silo que ha estado trabajando. Hay que ver también lo que hay que hacer para organizar, para concretar agendas, para concretar discursos, para que no se pisen, para que las slides estén bien puestas, y eso ha sido una labor de aquellos 2 señores que están allí, Carlos y Adrián. Gracias, porque el trabajo de ustedes no se paga con todas las encomiendas de gestión que hagamos en el mundo. Relájate. Se va pagando. No te vengas arriba. Bien, y nada más. Lo único, sí decirles que estamos muy interesados y estamos queriendo que ustedes se impliquen. Si son capaces de implicarlos, nos ven de fiar, ven que el proyecto es serio y creo que lo hemos demostrado hoy aquí. Confíen en nosotros, vamos a llegar al final y al final y a la postre se van a beneficiar ustedes porque van a tener también financiación y nuevos productos en el mercado, pero nosotros desde nuestra isla de Fuerteventura y desde Canarias en general vamos a generar conocimiento, vamos a generar innovación, y eso al fin y a la postre es el mandato que tenemos de don Fernando Clavijo, que es el que nos ha apoyado para que esto que estamos haciendo hoy aquí sea una realidad. Muchísimas gracias y los esperamos con sus ideas. Muchísimas gracias.